Continuamos con La Noche. A propósito del tema del día, le preguntamos a nuestros televidentes si consideran que la excarcelación de los disidentes cubanos es un gesto de apertura democrática o es un factor distractor de una dictadura que continúa violando los derechos humanos. Los invitamos a que opinen, escríbanos a través de las cuentas de Twitter del equipo periodístico del programa La Noche, que van a estar apareciendo en la parte inferior de la pantalla. Quiero saludar a esta hora en Miami, en Florida, a Juan Carlos González, es el presidente del Consejo de Relatores de Derechos Humanos de Cuba. Bienvenido al programa La Noche. Un gran honor para mí, Calderón. Aquí estoy para que usted pregunte cualquier cosa que quiera que los televidentes conozcan sobre Cuba. Estoy en Miami, pero regreso a Cuba el día 18 y yo vivo en Cuba. Sí. Quiero agradecer también la presencia de Federico de Jesús en Washington, D.C., quien está en contacto con nosotros. Él es estratega demócrata, ex portavoz del presidente Barack Obama en la campaña de 2008. Bienvenido. Gracias, Jason, y saludos a tus televidentes. Señor Juan Carlos González, quiero preguntarle a usted, como cubano, ¿qué opina de esta libertad que le han dado a un grupo de detenidos por razones políticas en Cuba dentro de este acuerdo de la normalización de relaciones con los Estados Unidos? ¿Usted cree que hay un cambio en el régimen cubano? ¿Hay una voluntad distinta? Bueno, lo primero es que sí es cierto que han liberado los días 7 y 8 de este mes a unos 40 prisioneros políticos, y cuando liberan a un preso, solo yo estuve preso, y son cárceles que son como el infierno de Dante Alighieri, son muy malas, y un día en esa prisión es un día en el infierno. Por lo tanto, sí me alegra que hayan cerca de 40 prisioneros que salieron en los días 7 y 8. Los otros 13 prisioneros no son ciertos, son presos que han liberado porque cumplieron sus condenas o porque fueron liberados 6 meses antes del acuerdo. El caso de Eider Frometa Allen fue uno que cumplió 4 meses de prisión en los primeros meses del 2014, está en la lista, y también, entre otros, está un caso de Jorge Cervantes, de Santiago de Cuba también, de la Unión Patriótica de Cuba, que fue liberado en el verano. Y así hay más casos, como el caso de Vázquez, Juan Carlos Vázquez, que también había sido liberado antes. Pero lo cierto es que hay unos 40 presos, no se trata de números, sino de vida de seres humanos. Hay unos 40 prisioneros que fueron liberados a raíz de estos acuerdos. Quedan en las prisiones cubanas unos 70 prisioneros. La mayoría de los que quedan son presos que llevan hasta casi 20 años de cárcel. Tenemos el caso de espionaje de Ernesto Borges Pérez y el caso de Claro Fernando Alonso, que son por espionaje también, al igual que Rolando Sarraf, que fue uno de los que fue intercambiado. Esto es todo muy arbitrario, muy caprichoso. Para mí, no en lo absoluto. Nada de esto implica un cambio de política, ni en la política represiva, ni en las leyes del gobierno cubano. Esto más bien es una distracción, esto más bien es algo para ganar tiempo, para engañar a la opinión pública nacional e internacional, y el gobierno cubano permanecer en el poder. Lo único que le interesa a Raúl Castro y a la cúpula gobernante en Cuba, el aparato represivo, sí, es la permanencia en el poder por algunos años más. Ellos saben, sí, que el comunismo en Cuba está vencido, que está derrotado. Y lo que quieren es solo permanecer en el poder. ¿Qué piensa en Washington, señor Federico de Jesús? ¿Hay alguna esperanza de cambio en la forma como se lleva a cabo en Cuba el concepto de libertad? Bueno, definitivamente estoy de acuerdo con Juan Carlos, que es motivo de alegría y de felicidad que estos presos políticos hayan sido liberados, de no ser por las acciones valientes del presidente Obama, del Vaticano y de las autoridades en Cuba, de entablar estas conversaciones que esperamos sean definitivamente el primer paso de mayor comunicación entre ambos países, de mayor libertad y acceso a información y de productos de parte de Estados Unidos. Y estos son pasos en la dirección correcta, que son lo suficiente, pues claro que nunca van a complacer a todo el mundo y hay mucho terreno para llevar, pero definitivamente es un excelente primer paso, y vimos las imágenes de los familiares que están contentísimos por recibir a los prisioneros de conciencia de vuelta en sus casas. Ahora, señor Federico de Jesús, la liberación de estos presos políticos genera un boom mediático, así como el anuncio de la normalización de las relaciones. Pero si las leyes siguen siendo represoras en Cuba, si en la ley no cambia nada, ¿realmente se puede esperar que haya una libertad para los cubanos?
Bueno, vamos a empezar por algo que no aclaré anteriormente. El gobierno de Estados Unidos desarrolló la lista que le dio al gobierno cubano de los 53 prisioneros en conjunto con varias organizaciones de derechos humanos, incluyendo la de Elizardo Sánchez, que es el presidente de la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional. La sección de intereses de Estados Unidos verificó las excarcelaciones y los nombres y compaginan con las listas que se habían negociado con el gobierno cubano. Algunos habían sido liberados anteriormente y otros se están liberando ahora, y de nuevo eso es motivo de alegría. En cuanto a las libertades en Cuba, de nuevo, por los pasados 50 años, el régimen actual de Helms-Burton y el embargo, el bloqueo contra Cuba ha permanecido en su lugar y el régimen cubano sigue en su sitio. Así que definitivamente un cambio es más que bienvenido y es hora de tratar algo distinto, precisamente para poder abordar al gobierno cubano y que pasos como los que se han dado en estos meses continúen dándose en Cuba. Pues uno de los que estaba en esa lista es Roberto Hernández. Vamos a hacer contacto con él en La Habana, Cuba. Es miembro de la Unión Patriótica Cubana y fue excarcelado el pasado 8 de enero después de haber estado en la cárcel durante 1 año y 10 meses, acusado de atentado y desacato. Señor Hernández, bienvenido al programa La Noche. Bienvenido. Señor Hernández, cuéntenos actualmente cuál es su situación desde que recobró la libertad. Bueno, la situación mía de que yo, bueno, a pesar de todo, le doy muchas gracias por comunicarme con ustedes y bueno, la situación mía aquí actualmente ahora es muy contento, me dieron la libertad, yo no sabía nada, llegué aquí a la casa, mi mujer no lo esperaba, mi hijo tampoco lo esperaba, fue una cosa sorprendente. Aquí, por lo menos, yo no he visto aquí ningún tipo de cambio, sigue las mismas persecuciones, la vigilancia y por lo menos no tenemos ni derecho a trabajar, estamos presos todavía porque fue una libertad extrapenal. O sea que todavía en cualquier momento podemos ir a prisión de nuevo. No solo el secretismo ha sido el protagonista del proceso de liberación de los 53 presos políticos en Cuba, el aparente gesto de buena voluntad del régimen cubano en el proceso de restablecimiento de relaciones con Estados Unidos no significa una libertad plena para todos los incluidos en la lista. Muchos de los excarcelados han denunciado que salieron bajo libertad condicional, lo que los pone en riesgo de ser enviados de nuevo a prisión en caso de que decidan continuar expresándose en pro de la libertad y la democracia. Con la lista de los 53 liberados en Cuba, han aumentado también los cuestionamientos sobre el régimen de los hermanos Castro. No solo porque al menos 12 recuperaron su libertad días o meses antes del anunciado restablecimiento de relaciones entre Cuba y Estados Unidos, como lo informó la Comisión Cubana de Derechos Humanos, también porque 4 de los excarcelados ya habían cumplido sus condenas en prisión, según denunció la Unión Patriótica de Cuba, entre ellos Jorge Cervantes García, Eider Frometa Allen y Eliso Castillo González, liberados entre julio y agosto de 2014. Del grupo de exprisioneros hacen parte igualmente Ángel Figueredo Castellón y su esposa Aide Gallardo, integrante de las Damas de Blanco, colectivo que exige cada domingo de forma pacífica democracia y libertad para los cubanos sometidos a la dictadura de los hermanos Castro hace 56 años. Ha sido prácticamente de modo escarcelario, pero no dice libertad genuinamente. En cualquier momento pueden nuevamente ellos introducirme en la prisión. Luis Enrique Labrador, fundador del movimiento opositor Fuerza de la Verdad, es otro de los liberados. Como parece habitual en la situación de los considerados presos políticos en Cuba, ha sufrido continuas detenciones y llevado a celdas de castigo por alzar su voz contra el régimen cubano. Como todos los que liberaron también les pusieron condiciones y hay desacuerdo total con eso porque realmente, según como se manifestó los acuerdos que se hicieron, eran descarcelaciones que iba a hacer este gobierno y la descarcelación creo que consiste en que no le tengas que deber más nada al gobierno. También fue liberado el cantante Ángel Junior Remón, conocido como El Crítico. En diálogo con el programa Zoom a la noticia de NTN 24, cuestionó las circunstancias en las que Cuba quiere mostrar la liberación de los 53. Es una gran mentira porque yo no me encuentro de penitencia que digamos y ya eso hace
de que estemos involucrados nuevamente con lo que el régimen ha tratado de infundir a lo largo de todos estos años, que es esa gran mentira. La dama de blanco, Sonia Garro, fue incluida en el grupo de excarcelados. Como la mayoría de disidentes, tampoco cree que la decisión del régimen sea garantía de una libertad plena. Cuando se da una libertad, se da una libertad total, no con una licencia extrapenal. Eso es una real mentira. Licencias extrapenales para tenerte en sus manos, para seguir manipulándote, para poder chantajear. No es una libertad real, es una libertad condicionada. En La Habana, Cuba, señor Roberto Hernández, estábamos escuchando testimonios de otros presos por razones políticas en Cuba que, como usted, han recobrado la libertad y manifiestan pues que les han puesto prohibiciones para salir del país, que están amenazados de volver a ser encarcelados. Yo le quiero preguntar, si usted decidiera hoy salir a las calles de La Habana y tomar una pancarta para exigir cambios democráticos o hacer una protesta pacífica, ¿qué pasaría? Bueno, ¿qué pasaría? Iríamos a prisión de nuevo. Pero mis ideas están firmes. Yo me siento firme. Ellos tuvieron mi cuerpo preso allí, pero mis ideas siempre fueron firmes y tengo que coger la pancarta a la coger. Sí, porque yo y un país, una Cuba nueva y próspera. En Miami, señor Juan Carlos González, usted está escuchando allí el testimonio de uno de los excarcelados. ¿Usted cree que sea posible un cambio en Cuba cuando la única verdad la tiene en este momento la versión oficial, la que publica el diario Granma, la que da el gobierno? Mire, yo le voy a decir una cosa. En 2010 se hizo una excarcelación y se soltaron más de 100 presos políticos y la cifra llegó a unos 30 prisioneros en las cárceles. Ya en 2014 estamos viendo que el número llegó a cerca de 110 presos políticos. En el mes de junio de este año ya la cifra de presos políticos habrá sobrepasado los 100. En estos momentos están en 60 o 70. Los encarcelamientos y enjuiciamientos, los actos de repudio, las palizas contra las damas de blanco y la alta política de represión política que tiene el gobierno cubano con más de 10.000 arrestos arbitrarios y violentos en el año pasado, eso todo va a continuar. Raúl Castro se burla de Obama, se burla del pueblo cubano y se burla de la disidencia. Y el presidente Obama está cometiendo errores desde que llegó a la presidencia de Estados Unidos. Ha permitido que el terrorismo casi se coma a Estados Unidos y con respecto a Cuba ha abandonado la disidencia interna, le ha cortado los recursos y ha sido un desastre su política con respecto a Cuba. No tengo fe en nada de esto y pienso que todo esto es una burla. Y más que eso, espero que el gobierno cubano, ahora amparado por el gobierno de Estados Unidos, comience a matar a los disidentes igual que mató a Osvaldo Payá. Ese es mi criterio. En Washington, señor Federico de Jesús, como estratega demócrata quiero preguntarle lo siguiente. Esta medida de liberar a los presos políticos no supone una flexibilización de la forma como el régimen cubano concibe a quienes serían traidores, a quienes entregan, por ejemplo, información a los Estados Unidos o buscan información confidencial, según lo dicen algunas leyes, como la Ley 88, para desestabilizar al gobierno. Y un delito como este da hasta 20 años de prisión. Con esta verdad, si esta verdad no cambia en Cuba, ¿cómo se puede esperar entonces que en adelante hayan otros cubanos que empiecen a creer en cambios democráticos? Bueno, primero que nada, simpatizo con algunas de las preocupaciones que los dos compañeros han expresado, Juan Carlos y Roberto, y los felicito por expresar sus opiniones, pero tengo que decir que aquí los dos puntos más importantes son los siguientes. Estos presos no se hubieran liberado si no hubiera sido por las conversaciones que facilitó el Vaticano entre Estados Unidos y Cuba. Y eso es bien importante, que esos presos hayan salido y que los cambios obviamente son graduales. Y tampoco le sirven nada a los derechos humanos y el progreso del pueblo cubano mantenerlos en un bloqueo como Estados Unidos ha hecho, y un aislamiento que separa a Estados Unidos de toda la comunidad internacional que ha denunciado el bloqueo. Y eso no ha servido por los últimos 50 años. Así que las conversaciones y mayor diálogo siempre son mejores que el aislamiento y el hambre de información
donación tanto de comida como Estados Unidos ha sujetado al pueblo cubano por el embargo y obviamente por algunas políticas del pueblo del gobierno de Cuba. Así que definitivamente tiene que haber conversación y diálogo para poder dar estos procesos, y esto es un paso en la dirección correcta y creo que ninguno de los dos compañeros estarían en desacuerdo con eso. En La Habana, Cuba, señor Roberto Hernández, ¿usted en este momento puede salir de Cuba? Bueno, salir de Cuba no tenemos derecho ni sacar pasaporte ni nada. Estamos presos aquí en la isla. ¿Qué le manifestaron cuando lo sacaron de la cárcel? Nada, en silencio total, nos dieron la carta de libertad ya y salimos ya, nada, no nos dijeron nada, ni sabíamos nada. Fue una sorpresa. ¿Y por qué sabe usted que tiene estas prohibiciones para, por ejemplo, conseguir trabajo o pedir un pasaporte? Porque da la casualidad que yo trabajaba aquí anteriormente, yo trabajaba aquí y me botaban de los centros de trabajo. Y yo no sé cómo se la arreglaban para ir allí, que no me sacaron del centro de trabajo. Y ayer yo fui a sacar el carnet de identidad y me querían dar una transitoria, no me querían dar ni el carnet de identidad. Y entonces logré aquí en La Habana Vieja que me lo dieran, me lo dan el lunes, el que me lo dan. Y allí donde me explican ellos que eso es una licencia extrapenal hasta cumplimiento. Yo cumplo en el 2018. En el 2018 donde puedo sacar pasaporte, yo me lo explicaron allí. Y si estas prohibiciones, los arrestos, las palizas continúan, ¿usted qué piensa hacer? Ahora, ¿cómo piensa vivir? Bueno, no haceré el título mío porque soy técnico medio en agronomía y estudié, pero bueno, en casas particulares por ahí trabajaré. Mi señora trabaja en una casa particular y a ver hasta que esto cambie, a ver si esto cambia, a esto le falta poco. ¿Por qué cree que a usted lo liberaron, señor Roberto Hernández, y no a los otros que están en el grupo de unos 70 que se están contando que todavía están tras las rejas? Bueno, cuando yo llegué aquí mi mujer me explicó, porque nosotros allí en prisión teníamos poco acceso a la noticia, el televisor. Allí hay varias personas que deciden ver un canal y hay que respetárselo. Eso uno no puede meterse, tiene que medir la distancia esa. Pero cuando llegué a casa ya mi señora me explica de que ya la habían llamado y que le habían dicho los 53, que a lo mejor yo caí ahí en ese listado y ya la habían llamado. Queremos agradecer. Por la gente que tenían más años echados, que tenían 30, 20 años. Yo con 5 años dije, a lo mejor no caigo en esa lista. Sí. Pero bueno, tuve la suerte y caí ahí. Señor Roberto Hernández, muchas gracias por este contacto. Él es miembro de la Unión Patriótica Cubana, excarcelado el pasado 8 de enero en La Habana, Cuba. Muchas gracias. Muchas gracias. Y a propósito del tema del día, le estamos preguntando a nuestros televidentes si consideran que la excarcelación de disidentes cubanos es un gesto de apertura democrática o es un distractor de una dictadura que continúa violando los derechos humanos. ¿Ustedes qué piensan? Sigan opinando en las cuentas de Twitter del equipo periodístico del programa La Noche. Vamos a leer algunos mensajes que han llegado a esta hora a nuestra redacción. Eduardo Mateus dice: distractor, más aún con los rumores de la muerte de Fidel, porque la carta con su firma es la de un Fidel de 40. También escribe Marta de Restrepo, dice: distractor, las dictaduras jamás hacen algo correcto. Y escribe Rafa Fernández: ambas, los políticos cubanos, venezolanos, nicaragüenses, ecuatorianos, bolivianos y ahora colombianos, siempre juegan doble. Vamos a la pausa en La Noche. Ya regresamos para debatir nuestro programa de hoy a propósito de la reciente liberación de 53 presos políticos en Cuba. ¿Acto de voluntad de cambio o un factor distractor? Ya volvemos. Ya regresamos con La Noche.